A continuación, la seguridad social y tus derechos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos. Bienvenidos a un programa más de la Seguridad Social y tus Derechos. Hoy tenemos como invitado especial al economista Fernando Mosquera. Él es exdirector de la Escuela de Finanzas de la Escuela Politécnica Nacional, catedrático de la Universidad Central, profesor de estas dos universidades, también fue miembro de la Comisión Técnica de Inversiones, conoce muchísimo el tema que vamos a tratar, justamente el tema de la seguridad social, a cargo de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Hoy día queremos topar como tema principal el seguimiento a la veeduría que está haciendo la Contraloría General del Estado respecto de el IES. El economista Mosquera es uno de los miembros veedores, comparto también ese honor y tarea tan importante, así que vamos a conversar sobre este tema y también, si nos alcanza el tiempo, sobre las inversiones del BIES, porque él es un experto en ese tema también. Así que bienvenido, Fernando. Gracias, doctora Carmita Corral. Un saludo a los televidentes, un gusto hablar sobre estos temas y creo que va a ser permanentemente en estos asuntos que son de interés nacional, que requieren una atención muy importante por parte de la opinión pública. Sobre su requerimiento, doctora, el Contralor, en mi criterio, está haciendo una acción histórica que un órgano de control, en el cual debió también hacerlo en el mismo sentido la propia Superintendencia de Bancos, sobre estos temas de interés. Lastimosamente, la importante acción de la Superintendencia de Bancos no ha sido trascendente y sí la de la Contraloría, producto de los hechos de interés público, como es haber eliminado el valor que el Estado le debía a la seguridad social por el tema de enfermedades catastróficas y especialmente por la atención a jubilados. Así es, economista, justamente usted y yo fuimos funcionarios de la Superintendencia de Bancos y sabemos toda la acción de control que hizo este organismo de control en años pasados y que lamentablemente respecto de la seguridad social ha dejado mucho que desear. Fue la Contraloría, como usted menciona, la que respecto de la deuda que se borró en el sistema de estados financieros de salud, la que puso un alto y la que ordenó la restitución de la deuda a los estados financieros. Ahora la Contraloría ha tenido esta iniciativa y comparto con usted el criterio de que precisamente ha sido la Contraloría con esta iniciativa de profundizar en distintas áreas del IES la que va a realizar esta transparencia hacia el país de cómo está la situación en el IES, ¿no? Ahora comentemos con el público en dónde va a entrar la Contraloría, cuáles son las áreas que va a entrar la Contraloría. El señor Contralor invitó, con mi excepción, a personas que tienen alto conocimiento respecto al tema de seguridad social y creo yo que la selección ha sido adecuada. Bueno, usted es un experto también en el área de inversiones, o sea que no hay que ponerse como excepción. Gracias, Carmita. Y el planteamiento del señor Contralor, luego de un acto formal de posesión, porque la sociedad tiene que saber
que este trabajo es únicamente ad honorem, es un honor servir a los intereses nacionales. La veeduría no cobra absolutamente ningún estipendio, ni para su movilización, ni para su función. Esto hace que tengamos mucha libertad para poder ejercer esta veeduría. El señor Contralor nos ha permitido, incluso de manera independiente, podernos pronunciar en los medios de comunicación sobre este tema. ¿Qué nos solicitó la Contraloría? La Contraloría nos solicitó hacer un acompañamiento a más de 100 auditores que en más de 5 equipos está haciendo un análisis integral al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que querían compartir el avance del trabajo y los resultados que van obteniendo con estas personas que de alguna manera han demostrado interés por la seguridad social, gente que también, personas que representan a los trabajadores, personas que antes tuvieron altas dignidades de control y personas del derecho o de la economía o del cálculo actuarial que pueden contribuir sobre este tema. Es decir, la veeduría hace un acompañamiento y da su asesoría y su opinión a los trabajos técnicos de los auditores de Contraloría, quienes tienen la función que les otorga la ley para poder hacer esta examinación. El ámbito es bastante amplio, desde el tema del reclutamiento de personal, una auditoría a la contratación de funcionarios de la seguridad social, el tema de la infraestructura hospitalaria, el tema de los fondos de previsión, los fondos que maneja el Seguro Social, como es el fondo de pensiones, el fondo de cesantía, el seguro de salud, el seguro campesino, entre otros que son importantes. Es decir, que si bien el ámbito es bastante optimista para poder hacer un trabajo en tan corto tiempo de apenas de 90 días, en la primera evaluación, que fue la semana anterior, hemos podido determinar que la orientación va en buen camino. Así es, así es. Justamente la reunión fue el jueves anterior y pudimos ya visualizar, en primer lugar, algunos resultados que ya nos van preocupando en el tema de los hospitales. Y ya sabemos y avisoramos que en el tema de los fondos, sobre todo fondo de pensiones y fondo de salud, los resultados van a ser preocupantes. Uno de los temas que yo quería resaltar, y usted compartirá mi preocupación, es los auditores nos presentaron cómo el IES le había entregado la información respecto de los ingresos y egresos del fondo de pensiones, y la presentación de esta información hacia la Contraloría se presentaba como que todo está perfecto, como que todo está bien, presentando justamente como lo hacía el señor Espinosa. Entonces le manifestamos nuestra preocupación al Contralor y le dijimos que esa presentación de la información no estaba correcta. No sé si usted nos puede abonar un poquito en ese tema que es de gran preocupación, y por eso yo recalco el tema de la importancia de los veedores, porque la Contraloría tal vez podía tomar esa información y decir, está financiado el fondo de pensiones, mientras que con la intervención y los comentarios que hicimos ese día, pues le hicimos visualizar que no es así. Usted va directamente al plato fuerte, Carmencita. Y sí, creo yo que es importante explicar a ustedes que tienen la gentileza de escucharnos. Exactamente como en una compañía de seguros, en el balance de resultados de una compañía de seguros, por los ingresos están lo que uno paga, una prima, y por el otro lado está el pago de siniestros, a quien le sucede una realidad de un riesgo. En el caso de la seguridad social, en el balance está el tema de los aportes, que son la contribución patronal y personal que financian los diferentes fondos de pensión. Pero por otro lado, a quienes se jubilan, tienen un accidente laboral, etcétera, le paga el siniestro. Entonces, ese asunto, como dijo hace un momento la doctora Corral, en el tema del fondo de pensiones, que está constituido por el seguro de invalidez, vejez y muerte, conocido como IBM, aparentemente parecía que todo era normal, los ingresos y los gastos. Pero en la parte de los ingresos no está detallado la venta de las reservas, que en una compañía de seguros serían las reservas técnicas,
de las inversiones que en una compañía de seguros son las reservas técnicas que permiten la capitalización de los fondos y por lo tanto la sostenibilidad del aseguramiento. Lo mismo sucede en el IES, que es una gran compañía de seguro estatal y obligatoria. Entonces, en ese sentido, se le pidió a la Contraloría que divida lo que son ingresos de los afiliados para este seguro, pero especialmente la venta de las inversiones para poder pagar la jubilación. Eso tenemos entendido que quedó muy claro con la Contraloría, porque cada vez vemos que el monto de los fondos de pensión, sus reservas técnicas van disminuyendo de manera dramática, que si simplemente le ponemos en una línea del tiempo, el asunto es extremadamente grave. En 8 o 10 años se concluirían, se terminarían las inversiones del fondo de pensiones, y ahí sí nos preguntamos, ¿y con qué pagarían pensiones? Así es, así es. Justamente estamos poniendo el dedo en la llaga, economista, y una de las preocupaciones actuales, esto recordémosle al público que en realidad esto ocurre por dos causas principales en el fondo de pensiones: la eliminación del 40% del aporte, que ahora fue restituido por la Corte Constitucional, pero que no fue restituido de manera retroactiva, por lo tanto ese hueco enorme ya quedó. Y luego la toma de la decisión CD 501, la resolución 501, que es la que baja los aportes a pensiones y le sube a salud para tratar de solucionar el problema de la quiebra del fondo de salud sin hacerlo, y por lo tanto esta disminución del aporte ha ocasionado esta baja, este desangre, como le llamo yo, del fondo de pensiones. Con el adicional, y me gustaría ahí sus comentarios por su experiencia, de que ya me llegaron a mí datos del BIES, de que como el fondo de pensiones está invertido a largo plazo, el requerimiento para el pago de las pensiones sigue, porque ya no le alcanzan los aportes, pero la liquidez del fondo se ha agotado. La liquidez, es decir, todavía hay recursos, pero están invertidos a largo plazo. Y las necesidades de corto plazo para pagar pensiones están ahí, y el BIES ya no tiene cómo responder. Y tengo entendido que están queriendo tomar de otros fondos, lo cual sería un sacrilegio porque está prohibido por la ley. Y por lo tanto, la situación para el fondo de pensiones se presenta de una manera muy grave. ¿Cuál sería su opinión respecto de este tema, de este descalce ya de liquidez ocasionado por la 501? Creo que debemos el análisis, doctora Corral, dividirle. Primeramente, en el tema de que el haber aprobado una ley mal llamada de justicia laboral debió llamarse de injusticia laboral, que eliminó el 40%. Comparto ese criterio. Le dejó al fondo de pensiones sin más de 1.100 millones al año. Si es que esto partió en el 2015 hasta el 2017, eso superan los 3.500 millones que de manera, ¿qué quería decir? Tal vez sorprendente, la Corte Constitucional dijo que ese valor no tiene que tomarse en cuenta, sino que el gobierno tiene que incluir el 40% a partir del año 2019. Por lo tanto, ya quedó ese enorme hueco que le tocó soportar solo al IES el pago de las pensiones. Ese es el primer discurso sobre el tema. Ese es el primer gran tema. El primer gran tema. La segunda parte es sobre esta venta de las reservas técnicas del fondo de pensiones. Ha hecho que tenga que vender inversiones que posiblemente, si bien no hubieran podido tener tal vez una alta tasa de interés, como el fondo de pensiones no es un fondo de reparto como es el de salud, sus inversiones son a largo plazo para tener mayor rentabilidad y la tasa de interés de las inversiones sea más altas. Entonces, ese dinero está invertido a largo plazo. Invertido a largo plazo no constituye el apetito de los inversionistas para poder comprar. Si pueden comprar esas inversiones, el IES va a tener que vender con un enorme descuento para poder proveerse de la liquidez y vender pensiones. Ese es el grave problema. Y el rato que el fondo de pensiones se quede totalmente ilíquido, sería un terrible problema
que habría que ver responsabilidades si se toman de los otros fondos. Usted recordará, doctora Corral, que este tema estaba previsto en el anterior Código Penal. Habían artículos que venían de la Ley de Seguridad Social que ninguna persona podía tomar de un fondo para poder utilizar en el otro fondo. Pero eso se reformó con el nuevo Código Penal. Y ahí es donde vienen los asuntos concernientes de bajarle a pensiones y pasarle a salud, porque salud ya no tenía dinero, o si no, sacarle del fondo de cesantía para crear ese seguro de desempleo que es financiado por la plata y el dinero de los afiliados y que está constituyéndose en una generosidad con plata ajena. Así es. Entonces, eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque el asunto ya sería dramático en el corto plazo de que el fondo de pensiones, como está ilíquido, ya no pueda pagar pensiones, o el de cesantía ya no pueda devolver la cesantía. Así es. Y lo más grave que en el seguro de cesantía, como se creó este seguro de desempleo, hay criterios de que únicamente le van a devolver no el 3% que fue acumulando el afiliado en su vida laboral, sino apenas el 2%, lo cual sería una cosa inadmisible. A ver, ahí hay dos temas que quiero recalcar. En primer lugar, el tema de lo que usted mencionó, la despenalización de la toma de recursos de un fondo para el otro. Eso se hizo premeditadamente, precisamente para poder tomar esta decisión 501, que fue la que le pasó los aportes de un fondo al otro, que es totalmente antitécnico, inconstitucional, etcétera, ¿no? Eso fue premeditado y hasta ahora está vigente, a pesar de que ya se ha señalado en múltiples ocasiones que esto es lo que está causando un perjuicio enorme al fondo de pensiones, y no solamente lo hemos dicho nosotros, sino que también lo ha dicho la OIT. Entonces, esperemos que, claro, la auditoría de la Contraloría, los veedores de ese día hemos señalado estos temas y hemos explicado a los auditores de la Contraloría, por eso es que yo recalco que es de suma importancia, todos estos pormenores que, al ser un tema complejo, podría ser que, si es que no se acompañaría la veeduría, puedan pasar por alto. O sea que por eso recalco yo la importancia de la veeduría. El otro tema que usted acaba de mencionar es el tema del seguro de cesantía y el seguro de desempleo, que por ley le han quitado un 1% al afiliado de su cuenta individual para pasarle al seguro de desempleo, a la parte solidaria. Lo grave también acá es que este 2% que queda en la cuenta individual, por ley asimismo, le van a asignar rendimiento solamente de tasa pasiva referencial y no de tasa real. De inversiones. De inversiones. Entonces, no sé si podemos explicar este tema a los televidentes, porque es, a mi modo de ver, es una estafa al afiliado que no le vayan a entregar el 8%, digamos que sea el rendimiento real, sino solamente el 4%. Entonces, le estafan al afiliado y adicionalmente, ¿qué hace el IES con ese spread de 4 puntos o más, porque a veces son 9% de rendimiento? ¿Qué hace el IES en lugar de tener derecho el afiliado de que su cuenta individual rinda al rendimiento real? ¿Podemos explicar ese tema? Gracias, doctora. De lo que aporta el empleador y lo que aporta el trabajador, las dos cosas suman 20,6%. De ese 20,6%, 3 puntos iba a financiar el fondo de cesantía del trabajador. ¿Por qué fondo de cesantía? Cuando queda cesante. Queda cesante porque se quedó sin empleo o queda cesante porque se jubiló. Entonces, de su sueldo se iba acumulando de sus aportes el 3%. ¿Qué sucede con la creación del seguro de desempleo? De esos 3 le están quitando al trabajador un 1%, es decir, una tercera parte de la capitalización de su fondo de cesantía. Y por lo tanto, con ese 1% se financia el seguro de desempleo, que es obligación del Estado, no es obligación de los afiliados pagar por más criterio de solidaridad que exista, porque es su dinero que se llevará cuando se jubile o que quede cesante. Por lo tanto, se agudiza todavía más con lo que acaba de decir la doctora Corral, porque el rendimiento, que casi siempre es cesantía, era obligatorio, señores televidentes, que el seguro, sus inversiones tienen que rendir 4 puntos, que era la tasa básica actuarial, más la tasa pasiva del Banco Central.
Si la pasiva del Banco Central estaba en 4 puntos, había que aumentarle los 4 y el rendimiento era el 8%. Y ahora únicamente le van a acreditar la tasa pasiva del Banco Central, es decir, la que sirve para pagar los depósitos por el exceso de liquidez, del encaje bancario, lo que sea, que es una tasa muy reducida, muy pequeña. Y eso, como usted lo decía hace un momento, es un asalto a los beneficios de los trabajadores. Ahora, los veedores hemos indicado estos temas al equipo de la Contraloría y al señor Contralor. Entonces, esperamos que efectivamente tengan eco sobre todo estos temas tan técnicos que son tan importantes y que tienen un perjuicio directo para el afiliado. Comentemos en otro tema que nos llamó la atención el día jueves, el tema de los hospitales. Los auditores ya nos presentaron inicialmente algunos resultados que son realmente muy preocupantes. También han incrementado el número de auditorías y el número de hospitales a revisar, justamente fruto de algunos comentarios. ¿Qué esperamos de este tema hospitalario tan delicado para el país? Aquí hay dos asuntos importantes que debemos resaltar. El Seguro Social en el año 2008 tenía más o menos 600 millones de dólares en positivo en el seguro de salud. Pasaron varias administraciones y creo que por eso algunas de las personas que están implicadas en este tema andan por los techos y existió un saldo negativo de más de 2.000 millones de dólares. Si usted suma lo positivo, 500, 600 millones, menos lo negativo, se farrearon más de 2.600 millones. ¿En qué? En atender a los afiliados en el sistema privado. Su derecho está correcto, pero aquí hay que ver si es que eso fue a precios adecuados. Hay un director provincial de Guayaquil que en este momento está enjuiciado penalmente sobre alguno de estos temas y otros ya que han sido también materia de investigaciones hechas por la Contraloría. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que desesperadamente en los últimos 2 años el seguro decide invertir en infraestructura, lo cual nos han dicho que en muchos casos no se contaba ni siquiera con las autorizaciones de los municipios por el tema ambiental y se construyó este tipo de infraestructura. La Contraloría está investigando el tema de los costos porque se cometieron algunas cosas, no había ni siquiera servicios básicos en algunos sitios, ni tampoco existía el tema de parqueadero, por ejemplo, en los grandes hospitales que están en Guayaquil. Y por lo tanto, yo creo que el trabajo que está haciendo la Contraloría es importante y poco a poco los veedores nos iremos enterando del trabajo de los auditores del ente de control. Así es, lamentablemente hay muchísimos temas que conversar y la veeduría, como comprende tantos temas, es amplia y se nos ha agotado el tiempo, así que vamos a pedirle al economista Mosquera que nos acompañe en otra ocasión para seguir topando estos temas tan importantes y que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento de cómo va avanzando esta importante acción de control de parte de la Contraloría. Muchas gracias, economista Mosquera, por acompañarnos y a ustedes por su paciencia. Gracias. Muchas gracias, que pasen bien. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos.